Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy tenemos un súper invitado, nuestro querido doctor Jorge Rodríguez Moreno, que él es médico psiquiatra especializado en ciencia espiritual. Así que primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes, dependiendo donde nos encontremos. Muchas gracias, Caro. Y pues qué gusto y otra vez un placer estar aquí conversando y compartiendo estos temas. Muchas gracias a ti por acompañarnos y te invitamos para que nos compartas un tema muy interesante que son los 12 sentidos del ser humano que plantea la ciencia espiritual. Sí, en realidad todos nosotros los que hemos estudiado fisiología, medicina, psicología o simplemente lo que aprendemos en biología y lo que es el estudio del ser humano, todos simplemente hemos considerado los clásicos 5 sentidos que se describen oficialmente, ¿no? Que es la vista para percibir la luz, el oído para percibir los sonidos, los aromas a través del olfato, los sabores con la lengua ya en el sentido del gusto y finalmente el tacto. Prácticamente estos son los sentidos convencionalmente aceptados como los sentidos del ser humano. Y bueno, pues la ciencia espiritual considera lo espiritual del ser humano, es por eso que va más allá de solo 5 sentidos. Así que lo primero que habría que considerar para tenerlo de base es que nosotros somos alguien que usa algo. O sea, somos un espíritu que tiene un cuerpo. Y además hay un mediador entre lo que somos y lo que tenemos, entre el espíritu y el cuerpo, y ese es el llamado alma. De manera que cuando hablamos de 12 sentidos, hay una correspondencia de 4 sentidos para el cuerpo, 4 sentidos para el alma y 4 sentidos para el espíritu. Así que los primeros sentidos que describe la antroposofía en relación al cuerpo están también en relación a eso que llamamos la voluntad, porque es la voluntad la que permite la acción, así como lo anímico, la sensibilidad o el sentimiento, y el espíritu, la capacidad de pensar y ser conscientes. Así que siempre es bueno pues iniciar con aquello que está más concreto, que corresponde al cuerpo y que nos informan de la propia interioridad, comenzando con el tacto, que es el sentido extendido por todo el cuerpo en la piel y que nos permite percibir un límite, el límite nuestro. Cuando sentimos que nos toca un objeto, o sentimos el aire, o sentimos el agua, cualquier percepción que a través de la piel me dé a mí la sensación de que hay algo allá afuera, en ese momento yo estoy comenzando a conocer un poco mis límites, los límites de mi ser, que en este caso estoy usando mi cuerpo y entonces la piel es el límite. Por eso es de que el tacto le permite incluso al niño darse cuenta que hay allá afuera algo que lo diferencia de él mismo. Aunque esto, claro, en la infancia es a nivel inconsciente todavía, pero es ese sentido que incluso desde el nacimiento está muy presente, podríamos decir incluso que desde antes, pero en realidad es a partir del nacimiento que uno, como espíritu, lo percibe directamente, porque en la primera inhalación nosotros entramos en el cuerpo y entonces sentimos las características de la ropa que nos envuelve, de la mano que nos toca, de la madre, y se concentra en especial recién nacidos a la boca, a los labios, ¿no? Porque es la supervivencia que está allí a través de la succión de la leche en el pecho de la madre, y el niño pues quiere explorar todo, que es táctil a través de la boca. Así que este sería el primero de los sentidos. Más allá sería incursionar
hacia adentro en el organismo, que Rudolf Steiner le llama el sentido orgánico, el sentido que nos informa de cómo está sucediendo todo por dentro. Así como el tacto nos informa algo que está afuera, el sentido del orgánico, sentido vital que le llama, esto nos informa si, por ejemplo, nosotros podemos todavía en la lengua percibir a través de percepción táctil que tenemos un objeto o alimento, pues, sólido y que al masticar se convierte en líquido y que al tragar ya no sabemos nada de él, ya no tenemos conciencia de él. Pero si nosotros no lo masticamos bien, podemos tener alguna molestia porque el estómago no tiene dientes. Y entonces pudiera ser que aparezca una molestia, que aparezca un dolor. Y esto es una percepción a través de un sentido interno que se llama el sentido vital, que pudiera incluso ir más allá y manifestar molestias intestinales, como cólicos, etcétera. O por ejemplo, cuando nosotros no hemos dormido lo suficiente y al día siguiente sentimos una incomodidad interior de no estar bien, de no haber descansado, de estar irritables. Todo lo que el cuerpo desde adentro nos informa, por lo general es porque algo no anda bien, algo se ha alterado. Si nosotros estamos en salud, no sentimos la existencia del estómago, ni de los riñones, ni de ningún órgano interno. Pero cuando algo no anda bien, es cuando aparecen estos informes de los sentidos, que en este caso es el sentido vital o sentido orgánico. Así que, de alguna manera, estamos ya percibiendo o reconociendo dos sentidos, el sentido del tacto, el sentido vital. Oye, y esto tiene que ver, por ejemplo, cuando alguien, como decías, ¿no? Comiste algo que te cayó mal y de pronto como que tu mismo cuerpo te dice, come manzanas, ¿no? O bebe agua. O sea, eso es lo que nos estás explicando ahora, es esa parte, es ese sentido. Esto en cierta manera podría ser una extensión de ese sentido cuando, por ejemplo, una embarazada percibe que quisiera comerse determinados alimentos más que otros, ¿no? A través de lo cual aparece el apetito, el antojo. Entonces, esto que mencionas de que el cuerpo nos informa qué sería lo ideal o lo mejor en ese momento, pudiera ser parte, expresión de este sentido, que en los niños y en las personas embarazadas está muy activo, muy sensible. Y entonces, sí, todo lo que el organismo desde dentro nos puede informar que es lo más adecuado instintivamente, los animales lo saben, por ejemplo, lo sienten directamente. Los humanos lo tenemos un poquito más amortiguado por la cuestión del intelecto, pero ahí está, y por lo general pues se hace sentir cuando algo no anda bien, pero también podría ayudarnos a seleccionar algo que en ese momento es más adecuado, totalmente de acuerdo. Más allá del sentido vital, el tercero, considerado dentro de los que corresponden al cuerpo, tenemos al sentido del movimiento, la capacidad de saber que nos estamos moviendo, que estamos moviendo un brazo, que estamos moviendo una pierna, o que nuestro cuerpo se está en movimiento, porque obviamente hay una relación con el exterior en cierta manera y percibimos en el espacio la relatividad y el cuerpo se está moviendo, pero es la percepción propia del movimiento. De manera que este sentido es muy bien conocido en la pedagogía Waldorf porque nosotros siempre hemos creído, por ejemplo, que para percibir la forma de un objeto necesitamos activar el sentido de la vista únicamente, pero estamos ignorando que en realidad se requiere el sentido del movimiento para captar verdaderamente la forma de un objeto, porque lo podemos demostrar cerrando los ojos y colocando ese objeto en las manos de la persona. Y entonces la persona puede determinar que ese objeto es redondo sin verlo. Con los dedos se va por todo el contorno y es el sentido del movimiento el que está informando la forma de un objeto. La vista solamente permite la entrada de la luz, no permite la percepción de la forma, pero cuando uno va desarrollándose en la niñez, uno comienza a hacer el movimiento después con la vista, entonces uno va con el contorno de los objetos
a través de la vista y detecta la forma, pero está involucrado el sentido del movimiento, que incluso puede llegar hasta ser solamente con el pensamiento abstracto, a través de la lectura, por ejemplo. Por eso la importancia del sentido del movimiento, que nos dice que es importante que un niño primero aprenda a conocer qué forma tiene una letra haciendo movimiento sobre ella, o sea, haciendo grande la forma de la O, la forma de la A, de la I, o bien caminando sobre ella en el suelo, o sea, activando el sentido del movimiento, para que después pueda abstractamente continuarlo haciendo con el ojo y pueda aprender la lectura. Entonces, primero debe aprender a escribir por esta razón y luego a leer, porque pudiera ser que muchas personas que tengan dislexia, problemas para leer, se deba a que estas fases se quemaron en el momento en que se aprendió, como a veces se enseña la lectoescritura de manera conjunta. Este sentido del movimiento nos permite comprender por qué es que debe separarse. Primero la escritura y luego la lectura, porque es el movimiento que se hace primero con el cuerpo y las manos, después con los ojos y finalmente con el pensamiento cuando uno lee. Pero ¿y eso se podría corregir la dislexia con ejercicios de movimiento en un adulto o no? Definitivamente todo es susceptible de corrección, nada más que algunos requieren tal vez mayor esfuerzo que otros debido a la intensidad del problema, pero si la persona lo desea y se dedica el tiempo requerido, lo puede corregir. Y para eso, claro, requiere un entrenamiento especial. Es como cuando alguien tartamudea, ¿no? Claro. El tartamudeo es como si las palabras al salir se atropellaran. Entonces, debió haber existido alguna presión para poder pronunciarlas, para poder hablar, algún autoritarismo, algo desde el exterior generó en el alma una presión para que salga rápido lo que se quiere expresar, se tartamudea. Entonces uno de adulto dice, ¿cómo poder mejorar? Bueno, también sabemos que si cantamos, no tartamudeamos. Entonces, parte del entrenamiento sería aquí, canta, ¿no? Y gradualmente concentrarse a la hora de hablar, cuando ya no se canta, para que esto que es el ritmo, la armonía, vuelva a integrarse y sea realmente un proceso sano de hablar sin tartamudear. Bueno, me extendí, pero es la pregunta de que se pudiera corregir. Siempre se puede hacer algo, si se toma el tiempo para ello. El cuarto sentido que se considera dentro de los que corresponden al cuerpo y la voluntad es el sentido del equilibrio. El sentido del equilibrio que de alguna manera estos dos sentidos que estoy mencionando del movimiento y del equilibrio, realmente la ciencia acepta y los considera como propiocepción relacionados con el cerebelo y el oído. O sea que yo a través del cerebelo puedo darme cuenta de la posición de mi cuerpo, cómo se encuentra, a qué distancia de otro objeto. Y un niño cuando comienza a gatear, comienza a explorar su cuerpo en relación a la gravedad y al espacio en el que se mueve, pues comienza a desarrollar la capacidad propioceptiva que se encuentra en el cerebelo. Entonces, de alguna manera es reconocido, pero aquí específicamente se le define y describe como un sentido específico, el sentido del movimiento y ahora el sentido del equilibrio, que es la capacidad de estar en la gravedad en la que se encuentra el cuerpo, en equilibrio precisamente, en la que se requiere cierto esfuerzo cuando el niño comienza a sentarse, ¿no? Levantar su cabeza, sentarse, ponerse de pie y querer caminar. Requiere el desarrollo gradual de este sentido que se encuentra ubicado en el oído, el del equilibrio. Por eso es de que cuando nosotros nos encontramos en movimiento, por ejemplo, en una superficie acuosa, en un barco, esto hace que se muevan el líquido que está dentro del órgano del oído, los cilios, y esto si se hace prolongado, puede llegar un momento en que sintamos el vértigo, el mareo, de ahí viene la palabra de mar, ¿no? El mareo, las personas que están en el mar. Sí, el mareo y el vértigo hace pérdida del equilibrio, porque el equilibrio se relaciona con ese órgano que se encuentra en el oído, en donde existe un líquido también, y existe incluso una posición muy específica de los canales semicirculares que están allí,
en donde se aprecia que están distribuidos en las 3 dimensiones del espacio, en lo largo, lo ancho y lo alto. De manera que esto mismo está relacionado con la capacidad de desarrollar el entendimiento de las matemáticas, por ejemplo, la física. En ellos se ve la importancia de cómo un niño, a través del movimiento y a través del control del equilibrio, realmente le estamos ayudando para que después, al estudiar procesos tan abstractos como son las matemáticas, la aritmética, la física, las figuras en el espacio, tenga facilidad para captarlo en conceptos, ¿no? Y es interesante ver esta relación, que al final haremos la correspondencia con los sentidos del espíritu, que requieren el desarrollo de estos sentidos del cuerpo para poder manifestarse. Bien, entonces yo no tengo buen equilibrio, entonces. Sí, ya ves que nosotros de niños jugamos haciendo cirquerismo, ¿no? Como cirqueros, el juego del malabarismo, el juego de pararse en un pie, de pasar por una cuerda floja, etcétera. Es muy importante en el desarrollo psicomotor del niño para desarrollar el sentido del equilibrio. Y para eso hay pues juegos específicos y el juego libre, en donde el niño debe explorar el espacio, el mundo que le rodea, porque estos son los sentidos del cuerpo y hay que permitirles que tengan esa libertad, ¿no? El contacto consigo mismos y sentirse plenamente ya en la tierra a través del cuerpo, ¿no? Esos son los 4 sentidos del cuerpo, Carlos. Vamos ahora a hablar de los sentidos que me van a empezar a conectar con el mundo que me rodea, el medio ambiente, y generar internamente lo anímico, o sea, una reacción anímica de lo que me está informando del exterior estos sentidos. Por eso es que se dice que comienzo a darme cuenta si me gusta o no me gusta, me simpatiza, me atrae o no me simpatiza y me repugna. Empiezo a ver esto, esto se relaciona con el alma, lo anímico. Y entonces el sentido, vamos a decir, básico, muy relacionado con lo instintivo del alma, es el sentido del olfato. El sentido del olfato percibe vibraciones tan sutiles del aroma que a través de la mucosa de la nariz, la mucosa que incluso se extiende un poquito hacia la laringe, hacia atrás en la faringe, nos hace detectar eso que es tan íntimo, que es el aroma de los objetos, ¿no? Pero tienen que entrar a través del estado gaseoso, a través del aire, para poder los receptores de la nariz captarlo. Por ejemplo, si yo quiero detectar el olor del agua, no me sirve que yo entre con mi nariz al agua, porque tiene que ser a través del elemento gaseoso que los receptores actúan, que por cierto, se cansan muy fácilmente estos receptores, porque si yo entro a un lugar, un espacio en donde hay un olor fétido, desagradable, pues al principio lo voy a notar fuerte, pero si yo me quedo allí, permanezco, después de unos minutos ya no lo voy a percibir tan fuerte. Y cuando abandono ese espacio, ese lugar, y retorno, después de que se recupera el olfato, vuelvo a sentirlo intenso, ¿no? Y esto también nos hace entender por qué la persona no se da cuenta que huele de determinada forma. Claro. Y los demás sí se dan cuenta porque lo trae constantemente y se cansa el sentido del olfato. Ya no lo percibe, pero el compañero, la compañera lo puede percibir muy bien. Claro. Y esto es tan profundo, tan interno, que comienza a detectar la parte anímica, que de hecho hay estudios que nos dicen que los seres humanos deciden finalmente juntarse, unirse en una relación formal, porque el aroma les agrada tanto. Más allá de lo que ven o lo que oyen, el aroma es muy especial porque como que conecta con esta parte tan interna del cerebro primitivo, ¿no? El olfato. Claro. Esto de que, ay, me gusta cómo hueles, ¿no? Porque, no, sí, pues es el jabón. No es el jabón, es que hay un olor específico personal que combinado con el jabón, el shampoo, hay algo especial que atrae a un ser humano. Claro. Por eso se dice, si quieres saber si realmente es tu pareja, cierra los ojos, baila una canción romántica en silencio y huélelo.
Oye, Yo pensé que ibas a decir otra cosa, Jorge. Porque sabes que mi hermano decía que la prueba del amor era tirarse uno y taparle la cabeza con una sábana. Sí, sí. bueno, también eso pudiera ser otro, pero en general es a través de la percepción del olfato, esta parte tan íntima del ser del otro que se manifiesta en un aroma muy particular, muy personal, que nadie más tiene más que esa persona, ¿no? Claro. Pero sí, ese es el olfato. Y bueno, pues tenemos además el sentido del gusto, que también está muy relacionado con esta parte que llama Rudolf Steiner el hombre inferior. O sea, estos 6 sentidos que ya mencioné, el tacto, el sentido vital u orgánico, el sentido del movimiento sinestésico y el movimiento del equilibrio, más el sentido del olfato y del gusto, son 6 sentidos que corresponden al hombre inferior. Por decir, el ser humano en su parte más instintiva, corporal, animal, que bueno, sabemos que sí, a través del gusto, nosotros captamos otra frecuencia de vibración que nos llega, pero tendrá que ser diluida, tendrá que ser disuelta en el líquido, porque la lengua no puede captar algo si no está disuelto. O sea, me refiero al sabor. El sentido del gusto requiere que esto esté a través del elemento líquido y llega incluso a incorporarse, a tener un contacto más íntimo con la persona, porque lo que está comiendo, además de provocarle el gusto, la alegría y el placer de estar sabroso, ¿no? Algo se puede incluso convertir en su propia sustancia, eso que está comiendo, que se percibe a través del sabor. Así que hay algo allí de conexión todavía más íntima que lo lleva hasta la experiencia anímica del placer o el desagrado de algo amargo, ¿no? Que por cierto en la lengua tenemos en la punta la percepción de lo dulce, que es lo que más atrae a los niños, por cierto, porque el dulce, el sabor dulce, está relacionado con el instrumento principal de la conciencia humana, del espíritu, que es para pensar y ser consciente, la glucosa, que va en la sangre y va al cerebro, pero es en la punta de la lengua que se percibe. Y lo amargo, que es lo opuesto, está en la parte posterior de la lengua, su percepción. Es interesante. Pero bueno, el gusto es ese sentido que nos permite una especie de guardián, para que nosotros sepamos qué podemos ingerir y qué no, porque el animal lo detecta desde antes, puede ser con un sentido instintivo, si es comestible algo, por ejemplo, una vaca en Canadá, le podemos ofrecer un pastito de aquí de México o de España, que nunca ha visto, una plantita que se da allí, pero no se da en Canadá, pero la vaca instintivamente en Canadá va a percibir si es comestible o no. Esto también es parte de su sentido vital y todo esto, pero no necesita probarlo como nosotros que necesitamos decir, a ver, déjame probarlo para ver si se come, ¿no? No, pues puedes olerlo y a lo mejor te das cuenta que es apestoso y que no es comestible. Claro, está pero bueno, podrido. Aquí, exacto, tenemos como ese que el olfato y el gusto complementan estos 6 sentidos inferiores, pero estamos hablando ahora de 2 sentidos del alma, que continuando más allá, pues aparece el sentido que percibe las ondulaciones vibratorias a través del aire, del color y la luz, o sea, la vista. En el que tenemos un aparato maravillosamente perfeccionado, que es el ojo, que tiene la posibilidad de observar a la distancia, haciendo un abombamiento del cristalino o haciendo un acortamiento en su distancia de sí mismo, que hace que yo pueda ver de cerca o de lejos. Es muy interesante esa capacidad que en un principio un niño no tiene. Por ejemplo, el niño no puede utilizarlo, no está conectado conscientemente para observar a distancia una montaña, una estrella, la luna. Un niño pequeño todavía no puede observarlo. Pero tiene el cristalino y todo está sano, pero no está conectado conscientemente a su voluntad para poder enfocar lo que está cerca o lo que está lejos, ¿no? O ya, por ejemplo, un adulto cuando tiene vista cansada y ya no tiene el dominio completo, porque ya hay una rigidez o porque ya ha perdido la elasticidad y ya no puede enfocar correctamente lo que está muy lejos, por ejemplo, lo que está muy cerca, ¿no? Trastornos de la vista. Pero esa es una de las facultades de la vista.
Y además tenemos la capacidad de acomodar no solo el enfoque de la distancia, sino permitir visualizar cuando hay poca luz, que es abriendo el agujero que está allí, que es la pupila, que es un agujero, no un hueco. Se ve oscuro y se ve negro porque pues, está adentro la retina, es un hueco que luego se ve en las fotografías iluminado, ¿no? Pero es un hueco, un agujero que se extiende y se hace amplio por los músculos del iris, y entonces se dilata, decimos, ¿no? Y entra más luz cuando hay poca luz afuera, la penumbra, y permite ver, por ejemplo, los animales que tienen una pupila que se ve vertical, como una línea durante el día, en la noche la abren totalmente, como un círculo, y pueden ver en la noche, ¿no? Como los gatos. Uh-huh. Y los adultos o humanos, pues no podemos extender la pupila, pero a cierta limitación. Y cuando hay demasiada luz, pues contraerla para que no nos encandile. Entonces, todas estas capacidades de la visión son extraordinarias, como un aparato fotográfico, un aparato de visión, que incluso hace percibir el color en 3 modalidades. El color que está unido a los objetos. Cuando yo percibo una rosa, pues el rojo viene de sus pétalos, por reflexión de ese color. Si yo percibo el verde de sus hojas, bueno, percibo eso que está en las hojas. O sea, la percepción de los colores unidos a los objetos es una cualidad de la visión, pero también podemos percibir colores que no están unidos a ningún objeto. Y estos son los llamados semietéreos, que están, por ejemplo, en el arco iris. Uh-huh. En el arco iris vemos 6 colores muy claramente definidos, desde el rojo hasta el violeta, pero estos aparecen como un fenómeno porque se han juntado ciertos factores en el ambiente y en la posición en que yo me encuentro, junto con el sol atrás, pues las gotitas del agua de la nube refractan esa luz y aparecen, ¿no? Pero no están unidos a ningún objeto. Es muy interesante. Si nos movemos de esa posición a cierta distancia, puede ser que ya no lo captemos, no lo veamos, pero existen esos colores, están allí. Y hay un tercer grupo de colores que el ojo nos hace percibir, que es el color complementario, y que eso sucede dentro de nosotros. Si nosotros vemos una luz roja, para hacerlo más evidente, podemos estar en un cuarto oscuro y proyectar un círculo rojo, intenso, brillante, y luego apagar la proyección y entonces automáticamente en nosotros adentro vamos a ver un círculo verde, que es el color complementario. Igualmente, si proyectamos o en el exterior vemos un color azul, dentro de nosotros va a aparecer el color amarillo. Del color azul es el color anaranjado, en realidad, porque del amarillo es el violeta. Estos son los colores complementarios de los colores primarios: rojo, el verde, el amarillo, el violeta, y del azul, el anaranjado, que aparecen los 3 colores llamados secundarios, ¿no? Pero esto lo produce dentro del ojo y es una realidad que podemos experimentar todos, de tal manera que esto hace una reacción anímica también dentro de nosotros por el color complementario que se está produciendo. Así que miren la complejidad de la visión humana, ¿no? Claro. Que nos permite esta experiencia que nos conecta ya gradualmente con lo anímico espiritual, o sea, con la parte, vamos a decir, superior humana. Así como los 6 anteriores llegaron hasta el gusto, ahora a partir de la vista en adelante ya comenzamos a hacer una conexión con aquella parte superior, que por cierto, además, dentro de los sentidos comunes, el de la vista, es el más apreciado. Todos preferiríamos perder cualquier otro, pero que no nos quiten el de la vista, porque la experiencia humana tiene a través de este sentido una gran importancia. Uh-huh. Y más allá, además de percibir ya con la vista la armonía de los colores, la belleza de la naturaleza y todo lo que nos permite la visión, tenemos la capacidad de percibir la temperatura, que convencionalmente se ha unido al tacto. Uh-huh. La ciencia oficial considera que a través del tacto detectamos el calor o el frío, pero la ciencia espiritual describe con detalle que la percepción de la temperatura, aunque está distribuida en el exterior en la piel, igual que el del tacto, es un sentido aparte. Son sensores independientes del tacto.
y hace que nosotros percibamos la temperatura del objeto que tocamos, la temperatura de los líquidos o de los gases del aire, y eso nos informa del calor, que puede llevarnos a la parte más íntima de aquello que estoy percibiendo, porque el calor también nos conecta con lo más profundo de un ser, que es lo anímico. Es así como una transición entre lo exterior y lo interior íntimo, porque podemos entrar a un lugar, a una casa, por ejemplo, donde vive una familia, y nosotros podemos sentir la calidez del lugar o sentimos una frialdad en el ambiente, pero no por la piel. Esto se siente con el corazón, porque los receptores de este calor no están en la piel, están en el corazón, y es también parte del sentido calórico o térmico, porque aquí ya estamos conectándonos con lo anímico espiritual. Así es que podemos saludar a una persona, tocar su piel y darnos cuenta que su piel está caliente porque está vivo. Si estuviera frío, ya estuviera un cadáver muerto. Pero si está caliente porque está vivo, pues tiene una temperatura de 37 grados su sangre. Pero anímicamente es frío y decimos es una persona muy fría. Sí. La forma de hablar, la forma de conducirse, de comportarse es muy fría, muy insensible, muy indiferente al dolor ajeno, etcétera. Pero su sangre está igual de caliente que la nuestra, 37 grados. Pero esta percepción la hacemos con el corazón, que por cierto, Caro viene de corazón, ¿eh? Ah, mira, ¿ves? Por eso ya decía yo. Así que aquí ya estamos tomando en cuenta que en los niños, qué importante es que nosotros, en el contacto que tengamos con ellos, debemos involucrar este sentido. O sea, estar presentes con el corazón, porque el niño está muy activo este sentido y percibe la calidez de nuestra presencia. Para el niño es más importante nuestra propia presencia, nuestro ser, que lo que sabemos o nuestros títulos. Nuestro propio ser se expresa a través de la calidez en el corazón, del amor, con una infinita paciencia estamos ahí queriendo ayudarle, conducirle, enseñarle. Y entonces cuando esta atmósfera lo envuelve a los niños, ellos les da un efecto salutogénico, se le llama. O sea que el corazón y el sentido, o mejor dicho, el aparato cardiovascular, cardiocirculatorio, de alguna manera le damos los elementos, los rudimentos para que haya una salud el resto de su vida a ese nivel. O sea que podría ser que seres humanos en la tercera edad o la cuarta, que ya tienen problemas cardíacos, circulatorios, sanguíneos, pudiera haber habido una causa, un factor en la forma en que en la niñez fue tratado, con falta de cariño, de amor, de calor, de afecto, de involucrar el corazón. Fíjense cómo aquí incluso la importancia de que tomemos en cuenta la existencia de este sentido, porque en la primera infancia es muy, muy importante. Y esto sería el cuarto de los sentidos del alma, de lo anímico, de lo sensible, del sentimiento, además de los 4 del cuerpo, ¿no? Hay gente que ha perdido sentidos físicos, ¿no? Hay gente que pierde la vista, hay gente que pierde el oído. Bueno, ya sea por nacimiento o porque tuvieron un accidente o con la edad van perdiendo el oído. Y entonces estas personas... si es muy joven, si por ejemplo perdieron la vista de muy jóvenes, pues los otros sentidos como que adquieren, como que se desarrollan más. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo tener un amigo invidente que tenía una capacidad de escuchar increíble, ¿no? O sea, que estabas a metros de distancia o por el olfato te sabía quién eras cuando te acercabas, aunque vinieras lejos, o de escuchar. Decía, está el maestro fulanito de tal hablando con... O sea, él sabía, podía verlos, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. Sí. Y te quería preguntar, así como ocurre con esos sentidos físicos, ¿los otros sentidos también se potencian o se pierden o esto o no? Sí, definitivamente, Caro, el hecho de perder un sentido activa los otros sentidos para que el alma pueda orientarse en el mundo en el que se encuentra. En este caso lo describiste muy bien y es evidente que un ciego se orienta mucho más por los otros sentidos, en este caso el oído, el olfato o el tacto, y cuando recupera la vista porque se le opera, sabemos que inicialmente cierran los ojos para orientarse, porque aunque ya ven,
nunca habían usado ese sentido para orientarse, entonces lo cierran para orientarse mejor. Eso es interesante, pero es cierto. Se reactivan otros sentidos cuando no está, por ejemplo, en este caso, el sentido de la vista presente, ¿no? Otros que han perdido el oído, pues definitivamente intervienen otros sentidos que tal vez no sea tan evidente como en el caso de los ciegos, ¿no? Como hemos dicho, la vista es tan importante para la experiencia humana. Cuando ésta se anula, se tienen que activar de una manera impresionante los demás. Y es cuando percibimos este gran contraste, ¿no? Pero sí, así es. Pero te decía, si los otros sentidos, por ejemplo, los sentidos del alma, ¿esos también se pueden perder y se pueden potenciar otros o esos nunca se pierden? Bueno, aquí estamos hablando de los sentidos que se manifiestan a través del organismo, porque al hablar de la vista, del olfato y del gusto, pues se requiere la lengua, la nariz y los ojos. O sea, el alma necesita órganos que están en el cuerpo, pero se le llaman del alma porque están conectándose con ella misma. No necesariamente porque digamos que son del alma y entonces por ser del alma no son destructibles porque pues el alma no puede ser quemada, no puede ser asfixiada, etcétera. Pero sí podría haber algún trastorno en el que el alma no puede comunicarse, por ejemplo el autista, ¿no? En el autismo hay un problema que tiene el alma para poder usar sus instrumentos y poder con ello contactar el mundo exterior. Entonces como que se encapsula más en sí mismo. Pero ahí está la vista, ahí está el oído, pero ellos tienen dificultad para expresarse y comunicarse todo lo que internamente están sintiendo. Entonces es una especie de aislamiento y encapsulación. Pero sí, los órganos, vamos a decir, específicos del alma, hablaríamos del cuerpo astral, Caro. Y ellos serían los chakras famosos, ¿no? Estos son los órganos de los sentidos del cuerpo astral. Pero aquí estamos hablando de un ser humano que está encarnado y que tiene un cuerpo físico y a través de estos va a manifestar su alma. Por ejemplo, cuando dormimos, nosotros al dormir podemos ver, podemos oír y hasta podríamos oler cosas, pero estamos usando los sentidos del cuerpo astral. Ya es diferente. Yo no estoy usando la nariz, ni los ojos, ni los oídos físicos. Pero el alma sí está teniendo una experiencia al soñar, ¿no? Esto es muy interesante, porque uno se encuentra dentro usando el cuerpo astral. Y aquí, estando despierto, pues estoy usando el cuerpo físico y entonces requiere la intervención de órganos que están en el organismo. Más allá tenemos los sentidos que corresponden al espíritu. Y así como los primeros se le llaman los sentidos inferiores o bien y sentidos para la percepción de la propia interioridad, los sentidos intermedios permiten percibir lo que está en el ambiente del reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, o bien los objetos que los seres humanos han creado. Pero todo lo que tenga que ver con la percepción de otros humanos, otros individuos, otros espíritus, eso hace necesaria la intervención de sentidos superiores, que ahora son estos, los 4 sentidos llamados del espíritu, que comienzan con un sentido que también es de transición, así como el del sentido calórico, de la temperatura. Ya comienza uno a sentir lo anímico, también el siguiente es el oído. Y con el oído, pues todavía podemos percibir, por ejemplo, si una piedra es piedra porque la dejamos caer y tocamos con otra piedra y entonces nos da la seguridad, es una piedra, no un metal. A través del oído suena con metal, entonces parece que es metal. El oído nos puede dar información del reino mineral a través de una campana o a través de esto que estoy describiendo, el contacto. O bien nos puede incluso a través de la naturaleza hacer escuchar sonidos que, por cierto, en un principio la humanidad fue el primer lenguaje que desarrolló. Primero escuchó los sonidos de la naturaleza, cuando el viento pasa por las hojas,
en los bosques, en las montañas o en la selva, genera un sonido muy peculiar que en la antigüedad, la infancia de la humanidad, el ser humano le hizo reproducir los sonidos antes de aparecer las palabras y entonces los repetía. Y es a través del oído que se conectaba con esto, ¿no? Con el alma de la naturaleza. Pero el oído me informa ya lo que está sucediendo en el planeta a través de la naturaleza, del agua, de la lluvia, de las rocas que se tocan. Y puedo incluso ya percibir el alma de los animales porque hacen sonidos. Un animal ya de sangre caliente ya manifiesta desde dentro, desde su alma, lo que le sucede. Puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser enojo, porque el alma manifiesta a través de sonidos lo que está sucediendo adentro. O es la época de celo y los machos comienzan a hacer sonidos o las hembras. Entonces, con el oído yo comienzo a captar incluso a humanos también, a captar la presencia de seres humanos. Por supuesto que con la vista podemos también captar la presencia de un humano, pero no detectaremos lo humano de esa forma hasta que involucre los sentidos que vamos a describir, que es en este caso primero a través del oído, escuchar a un ser humano, ¿no? Cuando canta, cuando llora, cuando ronca, cuando genera sonidos con su propio cuerpo, pero yo detecto, ese es un ser humano, no es un animal, ¿no? Yo comienzo aquí en la transición de lo anímico con lo espiritual. A través del oído puedo empezar a captar la presencia humana. Y solo se va a desarrollar esta percepción con la presencia humana. O sea, un niño podrá seguir escuchando a través del oído todo lo que existe afuera, pero no va a poder captar lo humano de lo que está afuera si no hay humanos en presencia con él. Y entonces el oído es el primer de los sentidos que empieza a conectarlo. Es interesante que es diferente a la vista porque al dormir el oído no tiene que cerrarse. Claro. En la vista sí, necesita cerrarse a la percepción exterior, el oído no. Entonces hay una percepción interiorizada muy profunda que también hace que el niño recién nacido sea capaz de captar todo, el oído está abierto, ¿no? Incluso desde dentro, antes de nacer, puede oír los sonidos del corazón de su madre, los latidos, que incluso ya cuando nace y la madre coloca al niño cerca de su pecho, puede arrullarlo otra vez porque le recuerda eso. Es su mamá, lo reconoce a través de los latidos de su corazón. Es muy interesante esto. Claro, con el tiempo es capaz de diferenciar más y más lo que afuera existe y que le empieza a llegar. Pero ahora conectándose con lo humano a través de la voz, porque a través de la voz van a aparecer la percepción de las palabras. La palabra es algo típicamente humano. Claro, alguien puede decir, no, yo la otra vez escuché un perico hablar y hasta cantar. Sí, pero en realidad no está hablando. Está repitiendo. Está repitiendo lo que está escuchando, sonidos que escucha, pero no está hablando, porque el habla es exclusiva del reino humano. Aquí es importante tener muy claro esto. Entonces un niño cuando empieza a escuchar a su mamá, va a escuchar la lengua materna. La mamá le habla. El niño todavía no entiende, no capta, pero a través del contacto y escuchar se va a desarrollar este sentido llamado el sentido del verbo, verbal, o el sentido de la palabra, el sentido lingüístico. Tiene muchos nombres, pero tiene que ver con esto, la capacidad de expresar la palabra, que es el sonido mismo que se conjuga, se articula formando palabras. Es muy especial esto, porque a través de las vocales, que es lo primero que va a expresar un niño, ¿no? Y gradualmente las consonantes que requieren más esfuerzo, pues aparecen las palabras. Es muy interesante esto que después de repente empieza a repetir lo que escucha y está hablando, aunque no sabe lo que dice, pero ya está hablando el niño. Es maravilloso esto. De hecho, es tan misterioso todavía para la ciencia humana cómo es que un niño comienza a hablar la lengua materna, ¿no? Que no sabe todavía el pensamiento y las ideas que le están comunicando, pero capta la presencia humana a través de la palabra y esto le va a estimular su propio sentido de la palabra para poder captar luego, después, gradualmente, que a través de la palabra se le está comunicando una idea, un pensamiento,
algo que por supuesto el niño percibe incluso a través de la gesticulación, cuando le sonreímos, cuando le mostramos las manos en posición de que venga y que puede abrazarnos, o que le decimos no y ponemos la mano alto, empieza también a percibir que le estamos comunicando algo con el cuerpo sin necesidad de hablar. O sea, comienza a percibir el pensamiento ajeno y eso requiere cierta madurez. La percepción del pensamiento ajeno es ese tercer sentido del espíritu, que va más allá de la palabra, pero que puede expresarse a través de la palabra o bien a través de la mímica, los gestos. Y de allí la importancia del teatro, ¿no? Cómo a través del teatro el niño percibe que se le está comunicando con la mímica, algo, que es el pensamiento ajeno, o bien a través de las palabras. Pero este es un sentido que tiene que desarrollarse y que está allí, independiente de todos los demás. Y que ya cuando se es adulto, pues se puede llegar incluso a percibir los mensajes más complejos a través de la semántica, la oratoria y todo lo que ya conocemos que implica el lenguaje humano. Porque podemos decir, los animales se comunican, sí, pero no a través de la palabra. Claro. No hablan. Y podemos tener un robot, por ejemplo, Sofía. Sofía es un robot muy famoso, ¿no? Y alguien puede hablar con Sofía, pero en realidad no está hablando con nadie. Es un programa que expresa palabras, sonidos, y pareciera que hay alguien allí, pero en realidad no hay nadie. Nadie está hablando. Es un programa, una máquina. No hay un pensamiento que esté transmitiendo, sin menos un yo, que es el sentido que viene luego, después, para percibir la presencia de un espíritu, un ser humano, que en un robot se expresa algo extraordinario de la tecnología humana, porque el ser humano es capaz de utilizar el reino mineral para crear la inteligencia artificial aparentemente como humano, ¿no? Pero en realidad no hay nadie, ni tiene vida, ni tiene alma, ni tiene espíritu. Pero un niño no lo puede diferenciar, Caro. Por eso es muy bello ver cómo un niño en la calle, en Barcelona, allí en las Ramblas, hay un títere movido por un adulto y el niño se acerca y se maravilla porque cree que es otro niño y el señor adulto con los hilos moviéndolo y lo invita a sentarse y a moverse y bailar. Y el niño baila y se alegra con el títere, la marioneta, pero no percibe que no es un niño, percibe que hay alguien, ¿no? Sí. Pero en realidad está percibiendo al adulto que está actuando a través del títere, pero el niño no es capaz todavía de diferenciarlo, ¿no? Porque es un muñeco hecho de trapo, de tela o de madera. Pero miren lo hermoso de ver a un niño que está en proceso apenas y puede ser engañado, ¿no? En el sentido de que cree que ahí hay alguien, pero pues es un títere. Pero bueno. Eso es algo que nos pasa, bueno, no sé, a todos, yo creo que hasta los adultos, porque, por ejemplo, en la película del náufrago, ¿no? Cuando él se queda con su pelota, güey, le pone hasta los ojos y todo porque necesita verle los ojos para imaginarse que en verdad lo está viendo y está con él, ¿no? Como que es muy curioso y también le pasa a la gente con los muñecos, cuando la gente ya mayor incluso te cuentan que sí, que el muñeco los estaba viendo, que ¿no? Todas esas cosas que dices, pero es un muñeco, o sea, no hay nadie dentro y ellos insisten, ¿no? Es muy curioso. Pero tienes razón, porque a través del sentido imaginativo, es más allá del intelectual, o sea, la imaginación, uno a través del alma puede captar, es cierto, la expresión de algo a través de un muñeco, es cierto esto que acabas de decir. Y uno como adulto obviamente necesita la imaginación para como adulto poder captar a través de eso, por ejemplo, la expresión teatral de las marionetas, que es una maravilla, ¿no? Que está expresando, claro, el pensamiento y la idea de los que están detrás moviendo los hilos, ¿no? Pero sí, es cierto. Este sentido que está más allá, que llamamos el sentido del yo ajeno, es el sentido supremo, el sentido superior, en la cabeza, en la cima del desarrollo humano, que es el 12º de los sentidos, ¿no? Ese sentido que permite que nosotros realicemos que hay alguien, hay otro yo. Fuera de mí hay otro yo.
Y cuando yo me doy cuenta que hay otro yo enfrente de mí, entonces soy capaz de captar todos los yos que hay fuera de mí. Y esto me puede permitir ir más allá a nivel espiritual para darme cuenta que existe incluso un yo superior, que es el conjunto de todos los yos humanos, en donde me doy cuenta que somos una familia. Y aquí entra este aspecto llamado espiritual. Pero primeramente es detectar que existe afuera de mi yo otro yo, porque captar mi propio yo no se hace con una facultad cognoscitiva, sino se hace con la facultad de la voluntad. Y el captar el yo ajeno se hace con la capacidad cognoscitiva, perceptiva, por eso es un sentido. Entonces requiere haber llegado a cierta madurez en el desarrollo para poder captarse. Pero actualmente es un hecho que la humanidad necesita desarrollar este sentido. Salir de sí mismo y captar el yo de los demás no se da automáticamente. Los seres humanos se aíslan por el desarrollo del yo de una manera extrema, el individualismo, entonces se encapsulan en sí mismos y entonces ya no hacen silencio con una actitud receptiva, respetuosa, de esperar y escuchar y ver y percibir al otro que está enfrente. Y ahora, claro, con la comunicación virtual, todavía esto hace un distanciamiento mayor que involucra solamente la vista y el oído a través de la pantalla. Pero por supuesto que hay una comunicación. Pero en el caso de los niños puede hacer un trastorno de la percepción de la realidad, porque es a través de una pantalla y no a través de una vivencia real de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ver un documental de naturaleza hermosísima a través de una película que le ponemos a un niño, que llevarlo al bosque y sentir el aire, la temperatura. Imagínate que a través de la computadora te puedan manifestar los aromas de las flores, ¿no? Los sabores, pues todavía no estamos en esa posibilidad, está reducido. Sería más adictiva, entonces. Imagínate, ¿no? Decirle cuando platican los enamorados por Zoom, mira, huéleme el perfume que me puse para ti. ¿No? O decirle hazte para allá que se te salió uno, bueno. En la computadora es a un nivel diferente, ¿no? Claro. Pero definitivamente estos son los 4 sentidos del espíritu que ahora voy a redondear, Caro, para conectarlos con los sentidos iniciales del cuerpo, porque se requieren, porque hay una conexión especial del sentido de la percepción del yo ajeno con el sentido del tacto, por ejemplo, que ya mencioné. Cuando yo a través del tacto percibo mis límites, me doy cuenta de dónde termina mi yo y dónde comienza el otro, ¿no? Entonces hay una relación muy especial entre el tacto y el sentido del yo ajeno, así como también para la percepción del pensamiento ajeno, el sentido orgánico, el sentido vital se requiere, porque este se manifiesta a través del cuerpo vital o etérico que nos permite, después de pasar el primer septenio, que un niño use su pensamiento, su capacidad de análisis, su capacidad de abstraer, de sumar, de restar, la lógica. Y este inicialmente está unido al organismo en el primer septenio, de manera que debe de usar un pensamiento imaginativo, creativo, pero no un pensamiento analítico, lógico, que requiere que se libere de la sustancia. Y entonces, este sentido llamado vital es el fundamento del sentido del pensamiento ajeno, incluso la base para que el ser humano pueda pensar. Y así vemos que el sentido del movimiento nos conecta directamente con la capacidad de percibir el lenguaje, el sentido verbal de la palabra. Y de allí la importancia del movimiento en los niños para que desarrollen luego la capacidad de percibir lo que están escuchando a través de la palabra. A veces no conectamos la importancia de cómo un niño debe aprender a entender, porque escucha que alguien está leyendo, le está diciendo algo a través de las palabras, porque le hemos limitado cuando era niño que se desarrollara en su sistema psicomotor de una manera sana, ¿no? El movimiento y la exploración del espacio, que va más allá a través del equilibrio, conectando con el oído. Ahí vemos la conexión del oído con el equilibrio, la palabra con el movimiento, el pensamiento ajeno con el sentido vital y el yo con el tacto. Pero y esto del oído pues es lo más evidente, ¿no? Porque nosotros incluso a través de ello vemos una conexión directa, está allí ubicado en esa zona, la zona del oído. Así que bueno, Caro, esto
es haber extendido un poquito el conocimiento sobre los sentidos del ser humano desde el punto de vista de la ciencia espiritual antroposófica, que como ves es maravilloso. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ha sido una charla muy interesante. No, pues un placer, Caro, y con mucho gusto seguiremos compartiendo. Muchísimas gracias al doctor Jorge Rodríguez Moreno en esta charla tan interesante que nos recuerda lo importante que es cuidar de nosotros, de nuestros sentidos, y si podemos ir más allá, desarrollarlos, pues qué mejor. Espero que te haya sido de utilidad este programa y que te haya gustado tanto como a mí. Te recuerdo rápidamente que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, y en nuestra página web nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. Por mi parte ha sido todo, ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Y así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Te dejo en la mejor compañía en Mantra 91.9 FM. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.